aniversario de la Universidad Nacional de Música. Nos encontramos en este local del Jirón Carabaya con el maestro Wilfredo Tarazona. Maestro Tarazona, ¿qué significa para el Perú el contar con una Universidad Nacional de Música que va del siglo XIX al siglo XXI de trabajo casi ininterrumpido? Este 9 de mayo estamos cumpliendo 118 aniversario. Esta idea, ese deseo de que el país tenga un conservatorio nace desde el mismo Bernardo Alcedo, quien es el autor de nuestro himno nacional. Se hace realidad recién en 1908, cuando el gobierno peruano llama a uno de los músicos para fundar, a Federico Gerdes, un músico tacneño que tenía una formación allá en Leipzig, en Alemania. Él es convocado para fundar la escuela, el Conservatorio Nacional de Música. Se funda como Academia Nacional de Música. Luego, en el año 1929, esto se denomina Academia Nacional de Música Bernardo Alcedo. En el 1946 toma el nombre como Conservatorio Nacional de Música, y luego han venido Escuela Nacional de Música con el gobierno del general Velasco Alvarado, cambió de nombre, etcétera, etcétera. Cambian y cambian hasta que en el año, un siglo después, en el 2008, se reconoce a los estudios del conservatorio como equivalentes a estudios universitarios, un siglo después, ¿no? Entonces, luego en el 2017 se crea la universidad con una ley, aún no licenciada, y en noviembre, el 18 de noviembre del año pasado, se aprueba por unanimidad el licenciamiento por la SUNEDU de nuestra universidad. Precisamente usted ha sido uno de los pilares para lograr que la Universidad Nacional de Música logre el licenciamiento, que es un proceso tedioso pero necesario, que le da además una altura internacional a la universidad. A partir de allí están haciendo convenios con otras universidades y hay una proyección internacional. Muy bien señala. Este es un proceso que se ha gestado desde cuando asume la presidencia de la comisión organizadora, la maestra Carmen Escobedo, luego ha continuado la maestra Lidia Jun, y en esta última comisión, ¿no?, es la que nosotros logramos. ¿Por qué? Porque nosotros esta comisión es el que ha, respondido a todas las preguntas, ha defendido, ha expuesto, ha mostrado todo lo trabajado ante la SUNEDU para lograr el licenciamiento. Las preguntas y todos, que eran más de 100, respuestas que responder, todo eso se ha documentado y hemos logrado el licenciamiento por unanimidad. A su pregunta, efectivamente, este año es el primero que empezamos a funcionar como institución universitaria que se llama pregrado. En esa medida tenemos convenios que estamos firmando con la Universidad de Valparaíso, con la Universidad de Florida en los Estados Unidos, pero además tenemos el convenio de la beca Erasmus para la movilidad de nuestros estudiantes, y se está gestando otros convenios más, como es el convenio con el Instituto Penitenciario, con Sinfonía por el Perú y el convenio con la Municipalidad de Chancay.
sumado a los convenios que ya la universidad tiene con anterioridad al licenciamiento. Precisamente aquí la universidad juega un papel básico para la difusión de la cultura. Hay a veces un distanciamiento entre lo que dicen música culta y música popular. Sin embargo, nosotros estamos viendo que actualmente, o sea, en el siglo XXI, ya hay como una fusión de estas dos y no podemos hablar de una música inculta, por ejemplo. Sí, siempre se comenta, ¿por qué se llama música culta o música clásica? Porque se da en la academia, es decir, se da en un centro de formación profesional. Entonces, el centro de formación profesional entra a un ambiente académico. Esta partitura, por ejemplo, que estoy estudiando para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Arequipa dentro del marco de Sinapsis, una actividad, ¿no?, que está organizando la universidad, requiere un estudio, un análisis, porque la música tiene relaciones, tiene forma, tiene estructura. Entonces, eso es la academia, el estudio, el conocimiento del fenómeno musical. Como producto de eso hay las composiciones, las creaciones. A eso se llama música académica o música estudiada, y se le dice música culta porque está dentro del mundo formativo. La música popular no se sienta a analizar, nace, fluye, porque es una expresión espontánea. Entonces, es la diferencia, pero el fenómeno que recibe el oyente es el mismo. Va a disfrutar muchísimo de la música que no ha nacido de la academia, que nace del folgorio, del ambiente popular, natural, ¿no? Y va a bailar, va a cantar, va a disfrutar, así como una sinfonía, como un concierto, como una suite, como un aria, lo va a disfrutar. O sea, el hombre tiene esa sensibilidad para hacerlo, no tiene separaciones. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel que cumple la música en una sociedad como la nuestra? En una sociedad fragmentada, donde algunas veces no reconocemos algunos espacios. En primer lugar, la música tiene un componente altamente educativo, tremendamente constructivo, instructivo, y eso implica ciertas conductas, ¿no? ¿Por qué digo eso? El fenómeno musical empieza desde el vientre materno. Cuando el niño o niña tiene un contacto con el sonido de la voz de la madre o de alguien que lo cría, ¿no? A veces en estos tiempos, a veces la mamá no lo cría otra persona por el trabajo. Esa relación sonora con alguien que lo acoge, que lo cuida, que lo carga, que lo canta, que lo alimenta, que lo tiene, es un espacio de reconocimiento, de identidad, de diferenciar con otras sonoridades. Es un hecho cognitivo indispensable en el desarrollo cerebral de todo ser humano. Entonces, esto es el punto de partida para entender que la música tiene en el ser humano una vigencia trascendente. ¿Por qué? Porque desarrolla la inteligencia, desarrolla la memoria, desarrolla la comunicación. Es un instrumento para transmitir sus emociones, sus sentimientos, pero al mismo tiempo toda esa herencia ancestral en donde en la música, en nuestras sociedades orales, vienen los pensamientos, vienen las frases, viene la poesía. Entonces la música está presente. Entonces está presente en el desarrollo cultural, en el desarrollo, digamos, social, en la relación humana, en la parte de la distracción, del placer. Ahí hay tres componentes: educativo, cultural y al mismo tiempo el placer, pero también de reflexión.
porque cuando uno mira las músicas dadas en nuestras comunidades, dadas en el mundo amazónico, en el mundo quechua, con lenguas originarias, en donde el decir, la dicción, la pronunciación tiene un sabor, tiene un sentido, tiene una significación, ¿no? Y está ligado a la música, entonces, de identidad. Ese es otro componente muy importante para la música. Por lo tanto, es un elemento indispensable para la convivencia, indispensable para el diálogo. En ese sentido, considera que es vital, es importante que disciplinas como la música sean incluidas en la currícula escolar. Mire, ahí he tocado un tema muy sensible. ¿Por qué sensible? Gracias por la pregunta. Muy buena intervención. Lamentablemente, dentro de la currícula de la educación básica regular, no está la música. Ya no está. Estuvo y ya no estuvo. Yo cuando era estudiante tenía mi maestro de música allá en Huánuco, en la gran unidad escolar Leoncio Prado. Entonces, pero ya no está. Pero ha ingresado nuevamente con la currícula del 2016, 2017, ha ingresado y me parece maravilloso. Pero ha ingresado un poco, digamos, forzado, porque está junto con plástica, con teatro, con danza y música, que se llama arte y cultura. Ya siempre lo digo y no me cansaré. El nombre no está bien dado porque tendría que ser historia y cultura, geografía y cultura, matemáticas y cultura, porque la cultura es la reacción que tienes todo, ¿no? Debió ser arte solamente. Entonces, ahora se está pensando en una nueva currícula nacional hacia un Perú del 2030. Ahí debe ser incluido, porque esa es la base. Así tenemos a ciudadanos de todo el país que puede tener acceso a la música, leer música, tocar algún instrumento. No lo hay. Entonces, ese es un problema muy serio. Indispensable que eso esté en la currícula escolar. Usted, personalmente está desarrollando, impulsando proyectos como Sinfonía por el Perú o las orquestas juveniles. Porque en mi caso, no sé si es la palabra, pero he inducido en el Ministerio de Educación el programa Orquestando, que antes se llamaba Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles, ahora Orquestando, que está en 18 núcleos a nivel nacional, para que todos nuestros niños y jóvenes en edad escolar tengan acceso a la práctica musical, justamente porque hay un vacío. ¿Dónde aprende un niño de la educación pública a tocar un instrumento? Tiene que pagar un maestro. ¿Dónde? Entonces hay que buscar las herramientas, ¿no? Orquestando es una de ellas. Nosotros también, aquí en la universidad, tenemos un área que se llama, de la sección preparatoria, ahora el servicio de la formación del talento musical, para formar a músicos profesionales desde temprana edad, porque el músico profesional no se forma como en otras disciplinas del saber humano. Al postular a la universidad uno termina la sección de la educación básica y ingresa y empieza a estudiar agronomía, arquitectura, medicina e historia, pero en la música no. No puedes empezar a estudiar piano terminando el colegio, ya no puedes. Mentira, ya no vas a lograr las habilidades, las competencias, ya no se puede. Eso se empieza a temprana edad. Es por eso que luchamos muchísimo para que esta sección se mantenga. Aprovecho de este diálogo, justo este jueves pasado, el Congreso de la República ha aprobado, mediante, digamos, por unanimidad también, el dictamen de esta ley, en donde esta sección se mantiene en la estructura de nuestra universidad.
En ese sentido también quería preguntarle cuál es el reto ahora en el siglo XXI donde hay mucha IA, creación electrónica. ¿Cómo conversa la música clásica académica con la modernidad? Mire, la inteligencia artificial es un elemento muy importante. Es como cuando aparece el teléfono, o es como aparece en nuestras poblaciones o en las grandes etapas en donde aparece la lectura y la escritura. Un gran aporte en la cultura. Sin la lectura y la escritura no hay nada. Aparece la lectura y la escritura y cambia el ser humano, cambia el conocimiento, uno puede entrar. Ahora es la globalidad y la inteligencia artificial. Y son cosas que están acá con nosotros. Hay que convivir con ellas, trabajar con ellas. Sin embargo, no reemplaza a la creación humana, al sentimiento humano. Yo estoy estudiando esta partitura para dirigir este fin de semana en la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Se llama Huascarán, en base a lo que hace el jilguero del Huascarán. Pero ese es un tema popular que se ha trasladado y se le da un ropaje académico, sinfónico. Y estoy estudiando cómo el compositor, ¿no? Jorge Falcón traslada esa riqueza del jilguero del Huascarán, de toda esa zona de Huaraz, de Ancash, de la Sierra Central, ¿no? Acá. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. No puede trasladar el alma, no puede trasladar tu mundo interno, no puedes vivir. Eso lo hace solo el ser humano. Y precisamente el ser humano algunas veces ve mucho lo económico, ¿no? Y hay padres que ven que sus hijos tienen algunas actitudes musicales, pero muchas veces se oye decir, bueno, con eso no vas a vivir. ¿Usted qué le diría a esos padres y qué le brinda la Universidad Nacional de Música al alumno que llega a tocar sus puertas? En primer lugar, la Universidad Nacional de Música es una entidad del Estado, ¿no? O sea, aquí los estudiantes en la sección superior ingresan y la educación es gratuita. Aquí los maestros y todos les hacen una educación, se paga matrícula, alguna cosa totalmente insignificante, ¿no? Entonces les da los estudios de alto nivel académico aquí en el conservatorio, en la hoy Universidad Nacional de Música. Ellos pueden venir, no van a gastar. También hay un servicio alimenticio, hay un servicio de salud, hay un servicio psicológico, hay todos los servicios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Yo he sido testigo de muchas veces, de muchos alumnos que han conversado conmigo ese dolor que sienten cuando sus padres a veces no les dicen, pero sienten que desearían que no sea músico, que sería médico, que sería ingeniero, que sea arquitecto, que sería abogado, que sería otro profesional, porque la duda está que no tienen un mercado ocupacional. Es verdad, no hay un mercado ocupacional amplio, no lo hay para todas las profesiones, menos para la música, ¿no? Entonces, hay que tener tres cosas indispensables. Una vocación absoluta en la elección de lo que uno hace. Dos, con esa vocación tiene que afrontar lo que viene para no traicionarse a sí mismo. Porque alguien que asume una profesión sin la vocación, sabiendo qué es lo que le gusta, es una traición consigo mismo. No sé si es la palabra traición, es no mantener su identidad.
Y el tercero, indudablemente, hay que generar nuestros propios recursos, hay que buscar espacios, la docencia en los centros culturales, en las orquestas sinfónicas que hay en el país, en los coros profesionales, y al mismo tiempo ahora cada uno se genera sus propios recursos. Pero por parte del Estado debe haber un mercado ocupacional que ahora poco a poco está creciendo. Pero yo siempre digo, no puedes negarte a ti mismo. No puedes ser indiferente con tu propia vocación. No puedes traicionarte a ti mismo. Yo he estudiado también Derecho en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, pero siempre digo, derechito a la música, porque es mi vocación. ¿Y por qué sabes que es tu vocación? Porque te gusta, porque estás todos los días y puedes tener la actitud de servicio, porque la vocación te lleva al servicio, ¿no? Y la música, en este caso, se convierte en un servicio de mi parte hacia los niños, los jóvenes, absolutamente a todos. Muchísimas gracias. Podríamos conversar eternamente. Quisiera que envíe una invocación a los jóvenes y de repente a los padres para que vean que la música también puede transformar sus vidas. Mire, ustedes o tú que has escogido la música, no lo dejes. Sé firme, sé valiente, sé guerrero, mantente. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, porque lo vas a hacer bien. Como lo haces bien, vas a conseguir los medios para poder desarrollarte. Y a ustedes, queridos padres, apoyen a sus hijos, denle todas las facilidades, denle todo el apoyo emocional, que sientan en ustedes un espacio en donde están seguros. La sociedad es difícil, el mundo es difícil, pero con ustedes deben de tener la seguridad. Apoyen su vocación, apoyen sus estudios, que culmine la formación musical.